solubles en soluciones ácidas y básicas, ¿qué dice acá? Diluidas. Si les aparece concentrado, está mal, tiene que ser ácido base diluida. Son poco solubles en éter, son poco solubles en alcohol e insolubles en éter. Su punto de fusión cuando pasa del sólido para el líquido es muy alto, es elevado. Y recuerden, una de las principales propiedades físicas es que, a excepción de la lisina, presentan actividad óptica. Actividad óptica, isomería óptica es la misma cosa, es la propiedad de desviar el plano de la luz polarizada. ¿Por qué tienen esta propiedad? Debido al carbono quiral. A excepción de quien no tiene esta propiedad, va a ser la glicina. ¿Cierto? Entonces, esto es solamente de los aminoácidos. Ahora vamos a las proteínas. Bueno, ¿cómo se forman las proteínas? Eso es importante. Tienen que saber el nombre de la reacción química. Se forma mediante procesos o reacciones de qué tipo? De condensación. Donde se une el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, eliminando moléculas de agua por medio de enlace vertical. Y existe un orden, ¿ok? En este enlace. Siempre primero va a ser el grupo carboxilo con amino. No va a ser amino con carboxilo. Entonces presten atención. Si está amino con carboxilo es falso. Tiene que estar carboxilo con amino. En esa orden. Tá? NH2. Amino não é NH2? Aqui não é N, não tem dois hidrogênios? NH2. Grupo carboxilo, COOH. Ok? Estrutura de las proteínas, muy importante. Se les pide estrutura proteica, estrutura de la proteína, o va a ser primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Todas ellas, todas las proteínas van a tener hasta la estructura terciaria y algunas proteínas más complejas llegan a tener su estructura cuaternaria. Tienen que saber las características de estas estructuras. Si le dice así, voy a colocar todo misturado, ¿tá? Si le dice así, estructura de la proteína que activa la función de la proteína, ¿qué va a ser? Primaria. No, quien activa es terciaria. ¿Ok? Ahora, estructura de la proteína que forma la función, que va a dar origen a la función de la proteína, ¿cuál va a ser? Ahí sería primaria. ¿Tá? ¿Dónde nace la función? Se va a hacer una función de transporte, de reserva, de movimiento. Nace en la estructura primaria. Mas quem vai ativar esta función va a ser la estructura terciaria. Aparte de eso, la estructura primaria también tienen que recordar que ella está formada por una secuencia lineal de aminoácidos. En ella nosotros encontramos la organización, la disposición de los aminoácidos que van a formar esta proteína. Y ahí también nace la especificidad, la función que tendrá esta proteína. Si le dice así, estructura de la proteína que indica la dirección de estos aminoácidos, ¿qué va a ser? Y si le dice estructura de la proteína que puede ser alfa hélice o lámina beta, ¿qué va a ser? Secundaria. ¿Ok? Los enlaces que ocurren en la estructura secundaria, no está acá, pero está acá, son enlaces de qué tipo? Puentes de hidrógeno. ¿Ok? Eso es todo en la secundaria. En la secundaria, ¿qué yo preciso lembrar? Indica la dirección de los aminoácidos, puede ser de lámina plegada, lámina beta y hélice alfa o alfa hélice, que es la misma cosa, y se unen por medio de puentes de hidrógeno. En la estructura terciaria es aquella que va a activar la función de la proteína
y es aquella que va a dar la forma que tendrá esta proteína. Si va a ser la forma fibrosa, fibrilar o globular o mixta. Que determina va a ser la estructura cuaternaria, como dice acá, no todas las proteínas tendrán, pero la estructura cuaternaria es aquella donde tenemos varios enlaces polipeptídicos unidos entre sí, que pueden ser de forma idéntica o no. Entonces, todas esas características que yo les dije tienen que saber de cada una de las estructuras de las proteínas. Bueno, las proteínas, cuando desnaturalizadas, ellas pierden ¿qué estructura básicamente? Terciaria. Ellos pierden la forma que tendrá la proteína. Entonces, lo que se pierde básicamente en la desnaturalización va a ser la estructura terciaria. Ella no va a perder la estructura primaria ni tampoco la estructura secundaria, pero sí pierde la estructura terciaria. ¿Cuáles son los principales motivos o por qué ocurre la desnaturalización? ¿Cuáles son los factores que provocan la desnaturalización? Cambios de temperatura y pH. ¿Ok? Existen otros, son los principales. Sepan también las características de las proteínas desnaturalizadas, con formación muy abierta, máxima interacción con su disolvente, las que son solubles, ¿qué acontece? Se tornam solubles y forman precipitados. Fala, Vinícius. A senhora pode repetir para mim a estrutura quarta? A estructura cuaternaria, la estructura cuaternaria está formada por varios enlaces polipeptídicos unidos entre sí, que pueden ser idênticos ou não. Obrigado. Serve em relação à desnaturalização, cambios de temperatura e pH, e sepan as características. A partir de eso también vimos las propiedades de las proteínas. ¿Cuáles eran las propiedades? Vamos a ver. ¿Quién lembra? Alguna propiedad, capacidad electrolítica, ¿qué más? Especificidad, solubilidad y amortiguador de pH. Entonces, si le dice así, propiedad de las proteínas que se pierde en la desnaturalización, solubilidad. Muy bien. Propiedad de la proteína que dice respecto al movimiento de los electrones, un polo positivo, un polo negativo. ¿Qué va a ser? Capacidad electrolítica. Propiedad de la proteína que está relacionada con la estructura primaria. Especificidad. ¿Y por qué? O sea, las proteínas son amortiguadores de pH debido a una característica de las proteínas. ¿Cuál es esta característica? Es que ellas son anfóteras. ¿Qué significa ser anfótera? Que ellas pueden comportarse como ácido o como base. ¿Certo? Cadê o Hermínio? Nunca mais faltar. Desse Hermínio está aí. Tá. O preço tá. Eu tô pronto, precisando para meu filho. Será? Amanhã você tem prova? Sim. 10 da manhã. Que bom. Nossa, Essa semana foi. essa semana. Ainda bem que vocês vão ter um tempinho. Ainda bem que deu química for na segunda. Nossa. E vai ficar segunda à tarde. Porque aqui final de semana inteiro vai ser estudado. Aí tem E terça tem química. De bioquímica não vai ser dia 10? Vamos lá. Estas no, pero la clasificación de las proteínas, sí, 5 horas da tarde. tenemos dos criterios de clasificación, de acuerdo a su forma y de acuerdo a su composición química. Si le dice así, clasificación de la proteína donde ellas se caracterizan por ser solubles en solventes polares como el agua, porque la parte hidrófoba se encuentra hacia adentro, la parte hidrófila se encuentra hacia afuera, y tiene un formato de una esfera, que va a ser globular, fácil. O clasificación de las proteínas donde su hidrólisis solamente produce aminoácidos, proteína simple. Clasificación de las proteínas que está formada por una estructura secundaria típica, por largas cadenas polipeptídicas que son insolubles en agua, fibrosas.
clasificación de las proteínas, donde su hidrólisis produce aminoácidos y otros compuestos no proteicos, conjugadas o heteroproteínas. Y clasificación de las proteínas, que puede tener una parte fibrilar y una parte globular. La más fácil es lista, ¿cierto? Entonces, todas estos criterios de clasificación, de acuerdo a su forma y de acuerdo a su composición química, también estudian. Aparte de eso, las funciones, obvio, ¿no? Acá 7 funciones. Se les pregunta así, función de la proteína que está relacionada en mantener los niveles de glucosa en sangre normales. ¿Qué función es esta? Hormonal. ¿Y cuáles son las principales hormonas de naturaleza proteica? Insulina y glucagón. O función de las proteínas que está relacionada con la contracción muscular. ¿Qué va a ser? De movimiento. Ahí tenemos la actina y la miosina. O función de la proteína que acelera la velocidad de las reacciones químicas. Función enzimática. Función de la proteína que permite elasticidad, resistencia a los órganos y tejidos. Función estructural. ¿Quién tenemos ahí como ejemplo en la función estructural? Queratina, colágeno, elastina, ¿ok? Bueno, hormonal ya hablamos. Función de la proteína, el propio nombre ya dice, que transporta gases, fluidos, ahí tenemos de transporte, y la hemoglobina es un ejemplo de esta función. Función de movimiento ya hablamos. Función de reserva no es necesaria, ni tampoco la reguladora, ¿sí? Bueno, y por último, en las proteínas, deficiencia de las proteínas, las 3 patologías. Entonces, si les pongo así, queda de cabello, fisionomía de anciano, piel pegajosa, masa muscular reducida, va a ser el marasmo. Y tienen que saber viceversa, si les pido características del marasmo, también tienen que poner, tienen que saber por lo menos 3, ¿ok? O si le dice descamación de la piel, retención del líquido, la fobia y la cara de luna, va a ser kwashiorkor, ¿ok? Así no creo, no me acuerdo más del examen, creo que no va a ser necesario escribir, pero se escriben parecido a eso, yo les considero, ¿ok? No se preocupen. Y si le digo así, deficiencia de la proteína que está relacionada, que es el resultado o una consecuencia de una patología como cáncer, como SIDA, como lupus, va a ser la CAPES, ¿ok? Entonces todo eso tiene que saber de nuestras proteínas. Acabando, una de las funciones de las proteínas es la enzimática, ¿no, Ricardo? Vamos a las enzimas. Bueno, de las enzimas, recuerden que toda enzima es una proteína, pero que toda proteína es una enzima. La enzima, para que ella sea activada, necesita unirse a ella un compuesto que llamamos de substrato. Este sustrato se une, ¿cómo se llama el local por donde se une el sustrato? Centro activo, sitio activo, local activo. Se tiene que saber el concepto del centro activo. Centro activo es una pequeña parte, una pequeña región que es complementaria a ¿qué? A la configuración espacial del sustrato. Esta definición de centro activo, aparte de las características del centro activo. Entonces ya sabemos, ocupa una pequeña parte del volumen total de la enzima, tiene la forma de una cavidad o de una hendidura. También la especificidad para formar el producto al final de la reacción depende de la organización de los aminoácidos que se encuentran en el centro activo. Y el número de centro activo de una enzima es constante. No, es variable.
Existen enzimas como esta que tienen 3 centros activos, pero puede tener 2, puede tener 1, puede tener más de 3. El número de centro activo es variable, no es constante, no tenemos solamente un tipo. Deixa eu ver aqui mais aqui. Acá está. Bueno, existen enzimas, o sea, que son inactivas. Estas enzimas que son inactivas nosotros llamamos de apoenzima. Para activar esta apoenzima necesitamos de compuestos no proteicos activadores de apoenzima. Ellos pueden ser o cofactor o una coenzima. Las coenzimas y los cofactores no son de naturaleza proteica. Los cofactores, ¿qué son? Son de naturaleza inorgánica, son los iones, magnesio, calcio, fósforo, son los iones. Y las coenzimas son de naturaleza orgánica, son nuestras vitaminas, ¿ok? Una vez que esta coenzima o el cofactor se une a la coenzima, ella activa y ella ya recibe otra denominación que vamos a llamar de holoenzima, ¿cierto? Entonces la holoenzima es la unión de la coenzima con una coenzima o de la coenzima con un cofactor. Punto de saturación enzimática. ¿Cuándo decimos que se encuentra en este punto las enzimas? Quando não consegue unir mais substrato com enzima. Muy bien. Doutora, só pode falar rapidinho sobre o que significa holoenzima? Holoenzima é quando nós temos a união da coenzima com o cofactor. Ou com a coenzima. Pode ser cofactor ou coenzima. Depende da enzima. Tem enzimas que se ativam com cofatores e tem enzimas que se ativam com coenzimas. As coenzimas são nossas vitaminas, tá? São de natureza orgânica. Os cofatores são de natureza inorgânica, são nossos íons, magnésio, sódio, potássio, tá? Então isso vai depender da natureza da enzima. Sim? Enzima alostérica. O zimógeno. O zimógeno, na verdade, é uma pré-enzima, ela não é ainda uma enzima. Como ela é uma pré-enzima, ela precisa ser ativada. E alguns falam que é a mesma coisa e outros falam que não, porque para mim é a mesma coisa, tá? Porque ela precisa de um ativador. Nem coloquei o zimógeno aí, mas para mim é a mesma coisa, tá? Bueno, punto de saturação enzimática. Como já dijo Matheus, né? Acertei? Então, você com o Gabriel. Vamos lá. Es cuando ya no existe más substrato, ¿verdad? O sea, perdón. Cuando no existe más enzimas disponíveis, as todas já estão ocupadas. Então, por mais substrato a gente coloca no sistema, a velocidade nesse momento não aumenta mais. Geralmente, a concentração do substrato e a concentração da enzima, eles aumentam a velocidade da reação. Vocês estão verificando aqui, ó. A concentração do substrato passa de 0, 2, 4, vai aumentando. E a velocidade também vai aumentar. Pero llega nesse ponto A, que ocorre? A velocidade não aumenta mais. Por quê? Por mais substrato que a gente coloca no sistema, como não tem mais enzima disponível, a velocidade nesse momento permanece a mesma. É chamado ponto de saturação enzimática. También es importante que recuerden que en este momento, en el punto de saturación enzimática, la velocidad de formación del complejo enzima-substrato es igual a la velocidad de separación de la enzima con el producto. Porque acuérdense, nosotros podemos representar el mecanismo de acción de la enzima por medio de una reacción, ¿no es? ¿Cómo es la reacción? Enzima más substrato forma complejo enzima-substrato. Al final, la enzima puede ser reutilizada porque ya no es consumida, es activa todavía, puede actuar sobre otro substrato y forma el producto. ¿Ok? En el punto de saturación enzimática, la velocidad que se forma este complejo es la misma velocidad que ocurre la separación de esta enzima con el producto. Es una característica también del punto de saturación enzimática. Está aquí vermelhinho para vocês. Enzima mais produto? Sim, enzima com o produto mais produto. Está aqui vermelhinho. Tá,
¿correcto? Y por fin, acá en esta enzima parte 1, están los modelos enzimáticos. Nosotros vimos dos modelos enzimáticos. Modelo llave-cerradura o modelo de Fischer y modelo de encaje inducido o modelo de Rosas. Es fácil también porque llave-cerradura o modelo de Fischer solamente un tipo de sustrato se encaja en el centro activo de la enzima. Ella está relacionada a la especificidad absoluta. Y el modelo de encaje inducido o modelo de Kozlov, ¿qué ocurre? Acá puede ser un grupo de sustratos que pueden unirse al centro activo de la enzima, pero no es un encaje perfecto. Tienen que moldear, tienen que cambiar la configuración del centro activo para que pueda ocurrir esta unión con el sustrato. La llamamos de encaje inducido. Acá dice, produce un cambio en la geometría del centro activo. Y por fin acá, clasificación de las enzimas. Entonces acá quiero que estudien con las características. Yo le digo así. Grupo de enzimas que catalizan reacciones de transferencia de electrones. Cuando hablamos de transferencia de electrones, es óxido-reducción, entonces las enzimas son óxido-reductasas. O si les digo, catalizan la transferencia de grupos químicos diferentes de nitrógeno, van a ser transferasas. Entonces no confundo, transferencia de elétrons o átomos es óxido-reductasa. Transferencia de grupos químicos diferentes de nitrógeno van a ser transferasas. O les puedo poner para cada una de ellas. Hidrolizan o catalizan las reacciones de hidrólisis, de quebra, por medio del agua, van a ser la hidrólisis. Catalizan la ruptura o soldadura del sustrato, van a ser las diasas. La interconversión de isómeros van a ser la isomerasa. O que catalizan reacciones específicas de hidrólisis, pero de nucleótido trifosfato para formar ADN, ARN, son nuestras ligasas. Ou seja, vocês vão estudar como está aqui no materialzinho de vocês, para cada material, certo? Não sei. Doutora, Sim. vai ter alguma questão para a gente falar o conceito? Não sei. Saberão. Bueno, bioquímica parte 2. Recuerda, toda enzima, para que ella trabaje, tiene que tener una reacción química, ¿no es así? Reacción, no hay por qué una enzima trabajar. Para que ocurra una reacción química es necesaria que tenga una energía mínima, y esa energía mínima llamamos como energía de activación. Ahora, esa energía de activación es como si fuera una barrera de energía. Cuanto mayor la energía de activación, más despacio va a ser la reacción. ¿Qué hacen nuestras enzimas? Las enzimas reducen, disminuyen la energía de activación para facilitar la formación de productos. Geralmente a gente quer errar, porque a gente pensa assim, a enzima aumenta a energia de ativação, mas não é assim, tá? Ela diminui a energia de ativação. Está dormindo, faz assim. Eu sei que minha voz é meio doce, assim, faz dormir. Vamos lá. Depois eu pego assim, sabe? Entonces recuerden la relación entre la enzima y la energía de activación. Las enzimas reducen la energía de activación, disminuyen la energía de activación. Sepan esas características de las enzimas. Entonces las enzimas son proteínas. ¿De qué tipo la mayoría? Fibrosas, globulares, mixtas. La mayoría son globulares. ¿Ok? Recuerden que ellas se conocen como, son conocidas como biocatalizadoras, aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Estas enzimas no son consumidas durante la reacción, no sufren cambios, son reutilizadas, por eso después podemos utilizar con otra molécula de substrato. También es importante recordar que toda enzima va a tener lo que llamamos temperatura ideal o temperatura óptima, o pH, y pH ideal y pH óptimo.
Cofator, naturaleza inorgánica. Coenzima, naturaleza orgánica. Son compuestos no proteicos que activan enzimas inactivas como las apoenzimas, tá? ¿Qué es la holoenzima? Olhem só, es la unión de la coenzima o con un cofator o con una coenzima. Ya hablamos de la energía de activación. Recuerden también que podemos traducir el mecanismo de acción de las enzimas por medio de esta ecuación, que es la ecuación de la enzimología. Vai ter que aparecer desse jeitinho, ok? Si alguna cosa está fuera de acá, está mal. Es enzima más substrato, forma un complejo enzima-substrato. Este complejo es temporario, no es permanente. En este momento ocurren todas las modificaciones para formar el producto. Al final también recuerden que esta enzima queda activa porque no es consumida, es utilizada, puede actuar sobre otro substrato. ¿Qué más? Las enzimas son catalizadores, pero existen otros catalizadores que no son enzimas. Pero ellas son importantes, se difieren de los otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta característica, que es especificidad de acción catalítica. Y esta característica tan especial puede ser dividida en dos tipos, la especificidad absoluta y la especificidad relativa. Quiero que ustedes relacionen con los modelos enzimáticos de estas especificidades. La especificidad absoluta, ¿qué dice acá? Un substrato con un centro activo, con una enzima. ¿Es modelo de Fischer o modelo de Posner? Fischer, ya, de cerradura. Ahora, ¿qué dice la especificidad relativa? Un grupo de compuestos, sustancias químicamente semejantes, se une al centro activo. Aquí no es un grupo, no es solamente un substrato. Entonces va a ser modelo de Posner o modelo de Fischer. Posner o de Carne, es la misma cosa. Então, fazer essa relação. Fatores que influyen en la actividad enzimática. Nosotros vimos 5 fatores: temperatura, pH, concentración de enzima, concentración de substrato y cofactores o coenzimas. Si yo les pido para citar, van a tener que citar los 5. Ahora, si les pide los principales factores que influyen la actividad enzimática, los principales son temperatura y pH. Está escrita a palavrinha principales acá, temperatura y pH. Ahora, en relación a la temperatura, como yo ya les dije, tiene una temperatura óptima, que es aquella donde ocurre el máximo de trabajo de esta enzima. ¿Qué pasa cuando esta temperatura, cuando esta enzima no se encuentra en su temperatura óptima? Tanto para arriba o para abajo, queda inactiva. Ahora, cuando ella se encuentra por debajo de su temperatura óptima, queda inactiva. ¿Por qué? Porque no existe energía de activación, no existe choque entre las moléculas participantes. ¿Y qué ocurre cuando esta enzima está sujeta a altas temperaturas? También queda inactiva. Pero acá, ¿por qué? Porque desnaturaliza, pierde la configuración de su centro activo. Entonces tomen cuidado, porque o porquê es diferente. Cuando se encuentra por debajo de su temperatura ideal, ¿por qué queda inactiva? No existe energía de activación. Por arriba de su temperatura ideal, ¿por qué queda inactiva? Porque desnaturaliza, porque pierde la configuración de su centro activo. En relación al pH, también tiene su pH ideal o pH óptimo. Cuando la enzima no se encuentra en un medio ideal de su pH, también ella desnaturaliza. Entonces, si yo tengo una enzima donde su pH es ácido, cuando ella pasa a un pH básico, queda inactiva, ¿okay? Y viceversa. Cuando tenemos una enzima donde su pH ideal es básico y pasa a un pH ácido, también queda inactiva. Tá? Professor, depois que fica ou na temperatura ou no pH que na ativa, ela volta a ativar-se para ideal ou já perde essa enzima? Depende, tá? Se ela chega a uma temperatura muito alta, geralmente não, tá? Pero se, como está aqui no gráfico, deixa eu mostrar para vocês. À medida que vai aumentando a temperatura, ele vai ter ainda atividade enzimática, só que a medida que vai subindo, ele vai diminuindo essa atividade
atividade enzimática, até chegar ao ponto que morre, né? Digamos assim. Os professores estão ao contrário. Se for ao contrário, não, a evidência é diferente. Ela vai subindo a temperatura até chegar no seu pH ideal, tá? Mas até que ela não chegue, ela fica aqui, tá? Boa pergunta esse início, quizás para final. Vamos lá, porque a prova está feita. Concentración de enzima y concentración de substrato. Relacionen tanto la concentración de enzima como la de substrato con la velocidad de la reacción. A medida que aumenta la concentración de substrato en enzima, aumenta la velocidad de la reacción. Si reduce, reduce. ¿Qué eso significa? Que ellos son directamente proporcionales. Yo pongo la palabra inversamente proporcional, está mal. ¿Qué más? ¿Qué más? Y por último acá, lógico, nuestra inhibición enzimática. La inhibición puede ser reversible y puede ser irreversible. Recordando que cuando es reversible, puede ser de dos tipos, ¿tá? Puede ser competitiva y puede ser acompetitiva. O nome es fácil para definir. Competitiva. El inhibidor compite con el substrato por el centro activo de la enzima. En la acompetitiva, el inhibidor, ¿qué pasa? Él va a acoplarse al complejo enzima-substrato y ahí tendremos un complejo inactivo enzima-substrato-inhibidor. Y la reversible, como el nombre ya dice, ¿no? El inhibidor se conecta al centro activo de la enzima para siempre. Entonces va a desnaturalizar esa enzima y ella va a ser inactivada para siempre. ¿Ok? Game over aqui, pensa. ¿Qué más? Y saber el concepto de vía metabólica también. ¿Qué es una vía metabólica? Es un conjunto de reacciones enzimáticas que ocurren en secuencia, donde el producto de una reacción será el substrato de la próxima reacción y así sucesivamente hasta obtener el producto final. Certinho, tem mais parte 1 e parte 2. Pessoal, de los lípidos. Los lípidos tienen que saber las características comunes de los lípidos. ¿Cuáles son? Son dos. Ellas son hidrofóbicas, es lo mismo que insoluble en agua. Son biosintetizadas a partir de un compuesto. ¿Quién es? Acetilcolina. Recuerden que los triglicéridos, ¿né? Que se encuentran en el tejido adiposo, están formados por 3 cadenas largas de ácidos grasos unidas a una cadena de gliceroles. ¿Cómo se forma el triglicérido? A través de reacciones, no está ahí, mas eu pedi para vocês verem. Reacciones de esterificación, ok? Então é bom que seja filmando mesmo, porque aí fica registrado. Entonces, ¿cómo se llama la reacción que forma el triglicérido? Esterificación. Es la unión del glicerol, de una molécula de glicerol a 3 moléculas de ácidos grasos. Aqui também filmou para depois ficar só, né? Ok, acá no, acá sí. Clasificación de los lípidos. Tenemos los saponificables y los insaponificables. Solamente recuerden, los saponificables contienen ácido graso y los insaponificables no contienen ácido graso. Hablando de ácido graso, recuerden que los ácidos grasos pueden ser saturados y pueden ser subsaturados. ¿Cuál es la diferencia? Saturados, enlaces simples entre carbonos. Son sólidos a temperatura ambiente. Insaturados, doble enlace entre carbonos y son líquidos a temperatura ambiente. Los que son saponificables, de nuevo, son divididos. Tenemos saponificable simple y saponificable complejo. ¿Cuál es la diferencia entre simples y complejos? A ver, ¿alguien lembra? Estos son los ejemplos. ¿Cuál es la diferencia? Eso. Los simples solamente son formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los complejos también van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, pero van a tener fósforo, o pueden tener azufre,
pueden tener un nitrógeno o pueden tener un carbohidrato. También es importante que sepan identificar, si les ponen así, grasa, cera, fosfolípido, glucolípido, sulfolípido, estos ejemplos, Tienen que saber cuál es saponificable y cuál es insaponificable. Entonces coloco la triglicérido, es lípido saponificable, fosfolípido, es lípido insaponificable, glucolípido, lípido insaponificable. Ustedes tienen que saber diferenciar, ¿beleza? ¿Qué más? Tanto los fosfolípidos como los glucolípidos son anfipáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una parte polar y otra apolar. En relación a los fosfolípidos, recuerden sus funciones, 3 que están ahí. Hace parte de una función estructural porque hace parte de la membrana biológica. Es capaz de formar segundo mensajero. ¿Cuál es el segundo mensajero? Fosfoinositol, y también puede ser utilizado como combustible energético. 3 funciones. ¿Cuál es el lípido que tiene la función de hacer una protección de la membrana plasmática cuando el pH es bajo? Son los glucolípidos. Hay que saber la función también de los glucolípidos. pH bajo es lo mismo que pH ácido. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora vamos a ver los lípidos insaponificados, que son aquellos que no tienen ácido graso. ¿Cuáles son sus representantes? Terpenos, eicosanoides y esteroides. De los terpenos es importante recordar su principal función. Entonces recuerden que ellos son antioxidantes, principalmente reduciendo los radicales libres y el oxígeno singlete. Quiero que recuerden eso, porque la vitamina E también tiene la misma función de los terpenos. Hablando acá de un ejemplo de terpeno que quiero que relacionen, es el beta-caroteno. El beta-caroteno es un terpeno y es precursor de ¿cuál vitamina? A. ¿Cuál es el nombre de la vitamina A químico? Retinol. Bien, Julián. Ok. Está preparadísimo. ¿Qué más? Los eicosanoides. ¿Está participando? Dá para dentro, Julián. Parabéns, William. Vamos lá. Los eicosanoides también son lípidos insaponificables. Ellos son formados por o quê? Ácidos grasos monoinsaturados? Não, poliinsaturados. E tem quanto átomos de carbono? 20. Se eu pongo mais de 20, mínimo 20, menos que 20, está mal. Tem que ser 20 átomos de carbono. Ni más ni menos. Acá tenemos una clasificación. Esta clasificación depende de qué? De las enzimas que participan en la síntesis de formación de los eicosanoides. Y acá tenemos 2 enzimas. ¿Cuáles son? Ciclooxigenasas y lipooxigenasas. Si la ruta, la vía, el camino utiliza ciclooxigenasa, ¿cuáles son los eicosanoides? Prostaglandina y tromboxano. Ahora, se utiliza la LOX, que es la lipooxigenasa, vamos a tener leucotrienos y lipocina. ¿Tá? Deixa eu ver aqui mais. Tá aqui. Tenemos otro grupo de lípidos insaponificables que son los esteroides, ¿eh? Y los esteroides se caracterizan pelo quê? Olha só, pelo sistema de anillos fusionados que forman un esqueleto común. ¿Cómo se llama ese esqueleto común? Não, é um exemplo. Qual é, Juliana? Ciclopentano, peridrofenatreno. Ciclopentano, peridrofenatreno. É só esse aberto. Não sei também, não lembro mais. Você colocou só o começo, não considera. Só o começo considera. Não, Só o tá ciclo não. já tem que ficar. Acho que é isso daqui. Peraí, que vai... É só isso Sepan aí. 5 efectos de los anabolizantes, pueden elegir cualquiera, ¿tá? Menos morte. Está grabando, muerte no les voy a considerar. Não, ok? Você elige
5 a excepción de la muerte. Ok, volviendo acá a los ácidos grasos, esta característica de los ácidos grasos, recuerden también, los ácidos grasos son formados por una larga cadena hidrocarbonada con número par de átomos de carbono, o impar de azamar, ¿eh? Y que se caracteriza por tener ¿qué grupo al final? Carboxilo, COOH. Si aparece carbonilo, hidroxilo, está mal, tiene que ser carboxilo. Más una vez acá les aparece la diferencia entre saturados y insaturados. Si les aparece así, son líquidos a temperatura ambiente, ¿qué van a poner? Saturado, saturado. Insaturados, son formados por enlaces dobles entre carbonos, ¿qué es? Son sólidos a temperatura ambiente. Enlaces simples entre carbonos. Saturados. Muy bien. Ahora bien, poco suave, presten atención, yo voy a beber agua. Ok, y las funciones de los líquidos también, de una estudiadilla, ¿eh? Entonces, un soporte térmico, aislante térmico, protección mecánica, aislante térmico, hormonal, impermeabilizante, las 7 funciones. Que legal. Parte 2 agora. Entendeu? Ya pasé, papai. De la digestión, recuerden las enzimas que están involucradas en la digestión de los lípidos. Lipasa, somerasa, colesterolasa, fosfolipasa 2. La localización es fácil porque todas ellas en el páncreas, a excepción de la somerasa que va a ser en el intestino. ¿No es esto conmigo? Todas están en el páncreas, menos la isomerasa que será en el intestino. Y con ¿tá? Somerasa, intestino. Aparte, no sé si vocês anotaram, recuerden aquele esquemita que les dije de cada una de las enzimas. Entonces, tienen ahí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mecanismo de acción de la lipasa? Entonces, cataliza la hidróliza, quiebra del triacilglicerol en diacilglicerol hasta llegar al monacilglicerol, eliminando moléculas de ácidos grasos. ¿Quién completa la acción de la lipasa? Va a ser la isomerasa. La isomerasa hace, como el nombre ya dice, una isomería de posición, porque acá al final vamos a tener 2 monacilglicerol. ¿Qué hace nuestra isomerasa? Va a cambiar la posición del carbono número 2 para el carbono número 1. Entonces pasa de 2 monacilglicerol para el 1, porque acá tenemos posición 1 monoacilglicerol. ¿Ok? Solamente eso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la colesterolasa? Fácil. Listo. Los productos formados son colesterol y ácido graso. AG es ácido graso. Pero ¿de dónde viene el colesterol y el ácido graso? En la hidrólisis de los ésteres de colesterol. Entonces acá que actúa nuestra colesterolasa. Y la fosfolipasa 2, los productos formados a través de su acción son lisofosfolípido y ácido graso. Pero de la hidrólisis de quién? Del glicerofosfolípido. Es el mecanismo de acción de cada una de ellas. Para ayudar a este grupo de enzimas que trabajan con lípidos, tenemos la ayuda de los ácidos biliares. Y acá están 4 funciones. ¿Qué hacen los ácidos biliares? Aumentan la acción o incrementan la acción de la lipasa pancreática. Y con eso aumenta la dosificación, favorece la absorción de las vitaminas liposolubles. Y acá, ojo, como es vitamina liposoluble, yo le digo así, los ácidos biliares ayudan la absorción de la tiamina. ¿Falso o verdadero? Falso, porque las vitaminas liposolubles nosotros ya vimos. Retinol, calciferol, tocoferol y tiroxina.
y los derivados de la vitamina K. Si les aparece otro que no sea los 4 en este examen, ya no es. Si aparece amina, riboflavina, que no sean estos 4, está mal, ¿ok? Entonces sepan los nombres químicos de las vitaminas liposolubles. Tá bom. Vai devagarzinho, cuidado não pisar nessa cara. Não, eu já pisei. O Vinícius fez questão de pisar em mim. Não mostra assim. Não acredito. A mostradinha. Vou tirar um pouco. Eu gosto assim. O motivo não se Ele abriu. pediu desculpa pra você. Vou fazer só passar. Tá. Y la otra función también es acción coléctrica. ¿Qué quiere decir? Estimula la producción de... Ó, tome cuidado aqui, ó. Ele reduz a tensão superficial e aumenta a frutificação. Se eu pongo aumenta a tensão superficial e reduz a função, tá? Isso não vai Las lipoproteínas son macromoléculas de naturaleza lipídica y proteica que ayudan al transporte de líquidos. ¿Cuáles son las lipoproteínas que estudiamos? Kilomicrones, VDL, LDL y HDL. Entonces, así, lipoproteína que transporta el exceso de colesterol de las células extrahepáticas para el hígado, ¿qué va a ser? HDL. HDL. Hoje Deus quis. O se le digo así, lipoproteína que transporta los ácidos grasos del hígado hacia las células de tejidos extrahepáticos. Amortileva. Si transporta el colesterol de nuevo del hígado para las células o tejidos extrahepáticas, va a ser LDL, y los kilomicrones transportan los lípidos de la dieta hacia el hígado, que son, por ejemplo, esas vitaminas liposolubles, né? Certo. Agora vamos para as vitaminas. Ok, pelas vitaminas, pessoal, o conceito de vitaminas, tá? Então, são compostos orgânicos, que nosso corpo precisa em grandes ou pequenas quantidades. Pequenas, para que nosso metabolismo sea bueno, ¿no? Sea normal. Recuerden que las vitaminas no aportan energía directamente. Quien aporta son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero ellas son importantes porque para la transformación de energía, porque participa del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Si les dice en qué son diferentes o en qué se diferencian las vitaminas una de la otra, composición química o estructura química y las funciones. Obviamente, aqui tienen que saber la clasificación. Mesmo que a gente não tenha visto ainda las liposolubles, yo les pasé en la pizarra que via cuáles eran las vitaminas liposolubles. Esas por lo menos tienen que saber, ¿ok? Entonces recuerden, vitamina A, retinol. Vitamina D, calciferol. Vitamina E, tocopherol. Vitamina K, filoquinol. Vitamina B1, tiamina, não está aqui, tá? Eu estou dizendo na ordem que estava na pizarra aquele dia, me copiou. Vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina e vitamina B3, niacina, B6, hidroxina, B9, ácido fólico, B12, cianocobalamina e C. Ok, tá? Então, essa nomenclatura tienen que saber cuáles son lipo y cuáles son hidrosolubles. Ahí vamos a nuestra vitamina A. Vitamina A, el precursor, que es el beta-caroteno, que es un terpeno, es un lípido modificable. Metabolismo, ¿cómo es quebrado? ¿Con acción de quién está alrededor? De las enzimas que se llaman esterasas pancreáticas, con ayuda de los sales biliares. ¿Cuál es la lipoproteína que ayuda en el transporte? Son los kilomicrones. ¿Cuál es la relación del zinc con la vitamina A?
El zinc es un bioelemento que ayuda a formar la proteína fijadora del retinol o llamado RBP. Deficiencia de zinc puede significar deficiencia de vitamina A también, ¿ok? Recuerden que esta proteína fijadora del retinol también podemos llamar de RBP. ¿Qué más? Yo veo aquí. Funciones. La principal función de la vitamina A es el mecanismo de la visión. ¿Por qué? Porque si no tenemos adecuadamente esta vitamina, podemos tener una patología que no pueden olvidarse, que es la ceguera nocturna. Aparte de eso, por lo menos más 3 funciones, ¿ok? Pero estas no pueden olvidarse. ¿Qué más? Una carencia, ¿tá? Deficiencia, hipovitaminólica. No se olviden de la ceguera nocturna, que es la patología que más se conoce. Y aparte de eso, elijan más 2, ¿tá? Puede ser visión borrosa, puede ser piel áspera, queda de cabello, pero no se olviden, yo le pongo patología que ocurre por deficiencia de retinol, va a ser ceguera nocturna, ¿tá? Toxicidad no, y enfermedades, vamos a la vitamina D. La vitamina D, su nombre químico es calciferol, pero su forma activa, ¿cómo es? Calcitriol. Entonces recuerden, el nombre químico se le escribe es calciferol, la forma activa es calcitriol. De la vitamina D, ¿cuál es la principal forma de obtención de esta vitamina? Rayos solares. Existe también en los alimentos, pero la principal forma van a ser los rayos solares o sol. ¿Cuál es la principal función? Absorción de calcio y fósforo para fortalecimiento de huesos y dientes. ¿Dónde es depositada esta vitamina D? En el hígado, cerebro, piel, pero principalmente ¿dónde? Huesos. ¿Ok? Entonces, si les aparece la palabra principalmente, mayormente, tienen que marcar huesos en este caso. La función, ya dijimos, la principal función es la absorción correcta de calcio y fósforo para ofrecer resistencia a huesos y dientes. Eso es lo más importante. Después, acá sí. Metabolismo de la vitamina D, tiene que saber que la principal forma es a través del sol. Sol incide sobre la piel, que forma un compuesto llamado 7-dehidrocolesterol. Este 7-dehidrocolesterol en el hígado es metabolizado en calcidiol. Entonces en el hígado encontramos como calcidiol y luego llega a los riñones, que va a ser metabolizado en calcitriol, que es la forma activa de esta vitamina. Este proceso metabólico, las enzimas que participan utilizan cofactores para activar. Tenemos acá en el material 5 cofactores, pero el principal cofactor utilizado acá en el metabolismo es el magnesio. Entonces, una deficiencia de magnesio puede ser que ocurra una deficiencia también del calciferol, de la vitamina D. Calcitriol, riñón, escrevemos aquí, ¿tá? Y es la forma activa del calcitriol. Calcitriol é a forma que ela vai ser armazenada no fígado. Também. ¿Ah? Ok, entonces este metabolismo tiene que saber también la deficiencia de la vitamina D. Entonces, ¿cuáles son las patologías que pueden ocurrir por deficiencia de esta vitamina? Osteomalacia, osteoporosis y raquitismo. Si le dice así, reducción de la densidad ósea, pseudofracturas en los huesos largos, en la espina dorsal, va a ser osteomalacia. Si le dice pérdida de la masa ósea, es bastante común entre las mujeres menopáusicas,
osteoporosis. O si les dice así, aparecen niños, es una falla de la mineralización del osteoide, que va a ser raquitis, o por anormalidades estructurales en los huesos largos. Y casi por último, acá no. Toxicidad. Generalmente ya saben que las vitaminas no son tóxicas, pero si yo les digo así, quitar 2 o 3 síntomas de la intoxicación o hipervitaminosis D, van a tener que poner unas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, irritabilidad, 2 por lo menos. Ahora, si yo les pido para citar 2 patologías relacionadas con una suplementación excesiva o con la toxicidad de la vitamina D, ahí es patología, van a poner hipercalcemia y calcinoma. Se eu pedir, pode colocar como síntoma também uma dessas, tá? Não tem nenhum problema. Mas se eu pedir na prova síntoma e vocês colocarem hipercalcemia e calcinose, eu não vou aceitar. Tem que ser patologia, tá? Agora, se eu pedir síntoma, quer dizer, patologia, tem que ser essas duas. Se vocês colocaram comprado, também não vou aceitar. Então, tem que ser tal qual a prova está pedindo para vocês. ¿Qué más? Una vez dentro de nuestro cuerpo, la vitamina D pasa por 2 cambios. ¿Cuáles son? En el hígado, formando el calcidiol, y en los riñones, formando el calcitriol. En relación al calcitriol, me gustaría que ustedes relacionen con el diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque el calcitriol, que es la forma activa de esta vitamina, ayuda y participa en la síntesis de insulina. Então, a deficiência de vitamina D a largo prazo podría generar un tipo de diabetes que va a ser el tipo 2, ¿ok? Vamos a relacionar con eso. Aquí voy a poner unas cosas. Tá. D2 y D3. ¿Cuál es la diferencia? Es el origen de dónde viene esta vitamina D. El D3 es más eficiente, es policalciferol, ¿ok? ¿Por qué? Porque el D3, el policalciferol, su fuente es del sol y de los alimentos de origen animal. Mientras que el ergocolesterol, que es el D2, es aquella donde su fuente es vegetal. Acho que é isso. Já falei para vocês, tiene 5 cofactores, pero de estos 5, el más importante va a ser el magnesio. ¿Certo? Faltam mais 2 só. Eita! É bem curtinho. Vitamina E, recuerden que su nombre químico es tocoferol, pero la forma activa va a ser el alfa-tocoferol, porque tiene alfa, beta, delta, gamma, tocoferoles. Pero la forma activa de esta vitamina es el alfa-tocoferol. Se colocar beta, delta, não vai ser. É a forma ativa da vitamina E. En relación al metabolismo de la vitamina E, ¿dónde ella va a ser almacenada? En el hígado y en el tejido adiposo. Acá es importante porque tenemos un grupo de lípidos que ayuda en la absorción de la vitamina E. ¿Quién ayuda en la absorción de la vitamina E? Triglicéridos, ¿ok? Mientras que los ácidos grasos poliinsaturados inhiben este proceso de absorción. Entonces, para preguntar qual lipídio que inibe a absorção da vitamina E? Ácidos grasos poliinsaturados. E quem ativa? Quem ajuda? São os triglicéridos, ok? Que mais? La principal función de la vitamina E es antioxidante. Ella reduce, así como os terpenos, reduce los radicales libres y ele combate el oxígeno molecular singlete también. En relación al oxígeno molecular singlete, ¿cómo hace este proceso de inactivación la vitamina E? Lo hace a través de una reacción química que se llama Kinshasa, que es una desactivación de este compuesto, del oxígeno molecular singlete. Y acá quiero que relacionen, déjenme mostrar un poquito de estructura. Ese anel acá, que es el benceno, dentro de la vitamina E, él se llama cromanol. Y unido a este cromanol, vean que tenemos el grupo OH, hidroxilo.
Este mecanismo de desactivación del oxígeno molecular singlete ocurre gracias al grupo OH que está unido al anillo de cromanol. Se llama anillo de cromanol. Está aquí. Deixa eu mostrar para vocês. Entonces, esta capacidad de desactivación está relacionada al grupo hidroxila libre del anillo de cromanol de la vitamina E. Otra cosa importante, la forma activa de la vitamina E es el alfa-tocoferol, pero para hacer todo este proceso de desactivación del oxígeno singlete no basta solamente el alfa. Para este proceso va a ser el alfa y el beta-tocoferol. Los dos sustitutos alfa y beta-tocoferoles es lo que hacen la desactivación por medio del pinche, que se da por el grupo oxidilo unido al cromanol. Tadinho do gato. Pior que eu sei bem como que é isso, não dá para segurar, né? A gente até tenta, mas não é Não, eu entendo, gente. Eu assim, só fazendo um pouquinho. Eu ia fazer uma pós, aí eu saía aqui de manhã, dava uma sexta-feira inteirinha acordava no sábado, né? A gente chegava no lugar e viajava, né? Assim, só tomava um banho e ia. Aí de manhã era tudo ok, mas à tarde eu tava meio cara, assim, e o Bjork estava na frente. Aí a professora, uma senhora, Ninha, falava assim, tá tomando um café, porque senão eu acho que eu ficava assim, nem você. Não aguentava não. E aula em época de prova é. Eu sei. Mas vamos acabar aqui logo, né? O cara é bem baixinho, pra ele disfarçar. Acabei, vamos lá. Até tá separado os meninos hoje, né? Aí, ó. Não é coisa que a gente trabalha. Eles não deixam cair dormindo, eles não deixam. A gente quer cutucando caindo. A gente quer dormir. Deficiencia de vitamina E. Recuerden de la ataxia, ¿ok? Algunas características de la ataxia que puede ser dificultad para hablar, para tragar, movimientos involuntarios con los ojos, una falla en la coordinación motora también. Entonces, son por lo menos unas 3 características. Otra patología también que se refiere a la deficiencia de la vitamina E es la anemia hemolítica, que también está acá. Y otras situaciones están la miopatía, las retinopatías también que pueden recordarse. Toxicidad de la vitamina E, no. Entonces, hasta acá nuestra vitamina E. Ahora vamos para la última vitamina. Los 3 tipos de vitamina K, el origen y el nombre. Entonces, K1, filoquinona, origen vegetal. K2 es la menaquinona, origen bacteriano. Y la K3 es la menaquiona, origen sistémica. ¿Cuál de estas formas nosotros somos capaces de sintetizar? K2, la menaquinona. También acá es importante saber que la vitamina K funciona como coenzima, activando ¿cuál enzima? La carboxilasa, para la obtención del ácido gamma carboxiglutámico, porque este ácido activa ciertas proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Protrombina, factores de coagulación, las proteínas plasmáticas y la osteocalcina. La osteocalcina principalmente con nuestra vitamina K2, porque la osteocalcina permite la fijación correcta de calcio a los huesos también. Recuerden, acá la vitamina K también tiene su forma activa, igual a la vitamina D, que es el calciferol, la vitamina E, que es el alfa-tocoferol, y la forma activa de la vitamina K es la hidroquinona. Entonces, ¿qué decimos? Nombre químico de la vitamina K es filoquinona, que es la de origen vegetal. Pero la forma activa de la vitamina K será hidroquinona, que es el KH2. Pueden poner esta sigla. ¿Cómo se forma el KH2? A través de reacciones de reducción con la ayuda de las enzimas reductasas. Y ahí es fácil recordar también el mecanismo de acción de un fármaco que es anticoagulante, que es la warfarina. La warfarina, ¿qué hace? Ella inhibe la reductasa. Al inhibir la reductasa, inhibe la formación de KH2
y con eso reduce los factores de coagulación sanguínea. Sepan por lo menos 3 situaciones donde, o sea, que se verifica la carencia, la deficiencia de vitamina K. Si ella es antihemorrágica, es conocida como antihemorrágica, la deficiencia de la vitamina K, ¿qué puede causar? Hemorragias, tanto a nivel de encías, gengivas, nariz, también menstruación abundante, sangre en la orina, en las heces, moretones que aparecen de simples golpes, moretones de hematoma, hematomas que aparecen de simples golpes, también puede ser deficiencia de vitamina K. Otra, el recién nacido es común tener deficiencia de vitamina K. Cite 3 motivos. ¿Cuáles podrían ser? Uno, porque la vitamina K no funciona la placenta para llegar al feto. Otro, porque el cuerpo de la criatura está todavía inmadura, no está madura suficiente para la producción de K2. Y porque la leche materna es pobre en vitamina K. Entonces es necesario sí administrar esta dosis de vitamina K al nacer. Y para evitar qué tipo de enfermedad hemorrágica de recién nacido. Un exceso de vitamina K en recién nacido por K3, que es la forma sintética, que puede causar en este recién nacido ictericia, anemia hemolítica y daños hepáticos. Ya es